A continuación, vamos a hablar de la basicidad de las aminas, que es otra característica. El hecho de que las aminas, como ustedes ya saben, tenga en su estructura un par de electrones libres, eso hace que las características de las aminas sean básicas y también sean nucleofílicas, es decir, que puedan formar un nuevo enlace con un electrófilo o bien que puedan aceptar un protón de un ácido. Por ejemplo, en este caso que vemos a continuación, tenemos que el par de electrones de la amina acepta un protón de un ácido, que en este caso pues es el agua, y forma el ion amonio más el ion hidróxido. La constante de equilibrio de esta reacción está determinada por la Kb, que la Kb es la constante de disociación de la base, la cual se calcula por la concentración del ion amonio multiplicada por la concentración del ion hidróxido y dividido entre la concentración de la amina. Las magnitudes de la Kb son valores muy pequeñitos que van en relación de 10 a la menos 3. Y dado que son valores muy pequeñitos, generalmente la Kb se expresa en términos de pKb. Y el pKb no es más que el logaritmo negativo de la Kb. Esto para no expresar en valores tan pequeños. Entonces, cuando se conoce la pKb, se puede, al visualizar, digamos, la magnitud de la pKb, podemos saber qué tan fuerte es esa base o qué tan débil es esa base. Generalmente, las bases más fuertes tienen valores de pKb más pequeños. Entonces, entre más pequeño sea el pKb, más fuerte es la base. Permítame. En la siguiente tabla podemos observar diferentes valores de pKb de aminas tanto primarias, de aminas tanto primarias como aminas, en esta tabla, podemos ver diferentes valores de pKb, tanto de aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. Si ustedes observan, los valores de pKb de estas aminas tienen valores muy similares, ¿sí? Que están en menos el amoníaco. Ajá. Valores muy similares que van desde 3.36, 4.26, entonces son valores, digamos, similares, ¿no? Y tienen valores de pKb pequeños, entonces podríamos decir que las aminas primarias, secundarias y terciarias, pues son bases más fuertes. ¿Comparados con quién? A continuación lo vamos a ver. A continuación lo vamos a ver. Bien, en el caso de las aminas aromáticas como la anilina y los derivados de la anilina, estas son generalmente aminas más débiles o bases más débiles. Si ustedes observan, en esta tablita tenemos la anilina, la cual tiene un pKb de 9.40. Y si comparamos esa magnitud de 9.40 con las aminas primarias, secundarias y terciarias que vimos anteriormente, vemos que difieren mucho la magnitud. Decíamos que entre más pequeño el pKb, más fuerte es la amina. Entonces, en este caso, pues la anilina, dado que tiene un valor de 9.40, por lo tanto su basicidad o es una base más débil que las aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Sí? Bueno, pero ¿a qué se debe esto? Esta imagen que vemos aquí corresponde a la estructura de la anilina. La anilina, pues, es un anillo aromático unido a un grupo amino, ¿sí?
Entonces, esta diferencia en la basicidad con respecto a las aminas primarias, secundarias y terciarias se debe a que el par de electrones de la anilina está deslocalizado en el anillo aromático. Entonces, este par de electrones está deslocalizado en el anillo aromático, les decía, y se pueden formar diferentes estructuras de resonancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso se deslocaliza hacia este átomo de carbono y se pueden formar diferentes estructuras de resonancia, ¿sí? Entonces, eso hace de que el par de electrones no esté tan disponible como para formar un nuevo enlace con el protón del hidrógeno, ¿sí? Em, y esto, entonces, estas estructuras de resonancias o este par de electrones hace de que la anilina tenga una basicidad más débil que las aminas primarias, secundarias y terciarias. Bien, ay, perdón. Los efectos de resonancia también influyen en la basicidad de aminas heterocíclicas, como el pirrol, el cual es una base muy débil. Si ustedes observan, en este caso tenemos la molécula del pirrol, tiene un pKb de 13.6 y en alguna otra literatura van a ver que tiene todavía, difiere el valor. Bien, y esto se debe a los efectos de resonancia que decíamos anteriormente. Entonces, digamos que el par de electrones, por decirlo así, el par de electrones del átomo de nitrógeno del pirrol no está tan disponible como para protonarse o para aceptar un protón. Además de que si eso ocurre, se pierden las características de aromaticidad. Entonces, no es tan reactivo, por decirlo así, y por eso el pirrol tiene esta basicidad débil, ¿sí? Ahora, si comparamos las aminas heterocíclicas saturadas con con las insaturadas, vamos a ver también que hay diferencias entre la basicidad. Por ejemplo, generalmente las aminas insaturadas tienden a ser más débiles que las aminas alifáticas sencillas. Aquí tenemos un ejemplo y está comparando la piridina con la piperidina, ¿sí? Y podemos observar que la piridina tiene un valor de pKb de 8.75 y la piperidina una pKb de 2.88. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues se debe que esta es una amina heterocíclica que tiene insaturaciones y por lo tanto el par de electrones del nitrógeno no está tan disponible como para protonarse, a diferencia de la piperidina, que también es una amina heterocíclica, pero no tiene insaturaciones. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando en el caso de las arilaminas o las aminas aromáticas tienen sustituyentes? Bueno, toda la basicidad va a depender del tipo de sustituyentes que esté presente. Por ejemplo, si son donadores de electrones o si son atractores de electrones. Y eso va a influir en la basicidad. Veamos en el primer caso. En el primer caso, si por ejemplo una amina aromática tiene como sustituyente ya sea el grupo metil, el grupo amino o el grupo metoxi, esto va a hacer que aumente la reactividad del anillo aromático hacia la sustitución nucleofílica y por lo tanto aumente la basicidad. Por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos la anilina y supongamos que tiene aquí el sustituyente, que puede ser, les decía, en este caso, si es un donador de electrones, ya sea un grupo amino, un grupo metil, perdón, un grupo metoxi o un grupo amino,
eso va a hacer que esta amina sea más reactiva, ¿sí? Y entonces el par de electrones del átomo de nitrógeno, pues pueda protonarse fácilmente y formar el ion anilino y el ion hidróxido, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de sustituyentes, ya les dije anteriormente, cualquiera de estos tipos de sustituyentes va a hacer que la basicidad aumente, va a hacer que sea más fuerte, la amina sea más fuerte. Más sin embargo, cuando tenemos otro tipo de sustituyentes atractores de electrones, como son el grupo nitro, el grupo ciano o algunos halógenos como el bromo y el cloro, estos van a disminuir la actividad del anillo aromático y por lo tanto va a disminuir la basicidad, y entonces cuando tenemos este tipo de sustituyentes, las aminas son más débiles. Por ejemplo, en esta tablita que vemos a continuación, tenemos tres arilaminas. La parametoxianilina tiene un valor de pKb de 8.7, pero la parabromoanilina 10.2 y la paranitroanilina 13. Entonces vemos que difieren en las pKb, y dado que la parametoxianilina tiene una pKb de 8.7, es una base más fuerte que las otras dos, ¿sí? Porque recordemos que cuando la magnitud de pKb es más pequeño, la basicidad aumenta.